Bueno, mi gente, aquí estamos un episodio más con un invitado muy especial que pues es de por aquí, pero no tiene su base actualmente en Canarias. Se pasaba por las islas y había que aprovechar el momento. Creo que es una historia espectacular, no solo a nivel profesional, sino también personal, que es lo que me gusta traer a mí, ya lo saben. Está por aquí Isai Villamur. Mi hermano, muchísimas gracias por haberte venido. Empezamos con todo esto. La primera pregunta que le hago a todo el mundo es cómo llegan los deportes de contacto a tu vida. Eso me interesa mucho porque a partir de ahí empezamos a movernos entre todos, si te parece. Pues bueno, yo creo que por influencia de la gente, por ejemplo, la gente que te rodea. Por ejemplo, mi abuelo me acuerdo ver que él se sentaba a ver Mike Tyson cuando yo era niño a las 5 de la mañana para verlo. Entonces, ya poco a poco, después las películas también de lucha, cuando vas creciendo, después, por ejemplo, yo soy muy fan de Dragon Ball, cuando también crecí. Entonces siempre está relacionado viendo así peleas, por decirlo así, que se hacen más fuertes, de superación. Entonces, claro, eso siempre estuvo en mí. Y la verdad es que probé fútbol, pero no era mi pasión. Entonces decidí hacer un poco de todo, así, un poco de boxeo y demás. Empezaste el primer deporte de contacto, sería el boxeo. El primero de todo, que fui 2 días, 3 días, fue Wing Chun, que era como Vale. defensa personal y mis amigos estaban ahí, estaba un poco de moda en ese momento y me dijeron ven a probar y claro, o sea, fui a probar. ¿Y no te gustó porque duraste 2 días? No, no me gustó, yo quería más como competir, o sea, es como una defensa personal, pero yo quería ser más deportivo, en plan, competir Sí, algo que tuviera deportivamente. más digamos, el contacto físico con el otro, ¿no? Y no solo las catas o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y competir, más o menos, que era el ¿No tenías la objetivo. mentalidad de competir, de ponerte a prueba desde el principio? Desde cuando era pequeño sí quería, ¿cómo decir?, ponerme a prueba en ese sentido, de una competición, algo real, una lucha, un combate. Y desde ahí, pues, también era un poco gordo, así, sin sangre, por decirlo, pero también era por estar en forma. Pero van todos entrelazados. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que decías ahora al final más o menos, ¿qué edad tienes tú ahora mismo, bro? Yo 30. 30 años, somos de la misma quinta. Y evidentemente, Dragon Ball, las películas de Jackie Chan, Sí, Jean-Claude claro. Van Damme, Sí, sí, exacto, sí. todo eso Todo eso, a bueno, nuestra generación le hizo claro, mucho daño. claro, claro. No, 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 sí. Entonces, al final es verdad, o sea, yo con mis primos, mi hermano y tal, nosotros en el patio de mi abuela, tío, me acuerdo hace no mucho que en paz descanse falleció Akira Toriyama, que es Sí, claro, el que el dibujó, dibujante, ¿no? El que creó Dragon Dragon Ball. Ball. Y en realidad me dio recuerdos de eso, ¿sabes? De cómo en el patio de mi abuela te metías en la despensa, te cerrabas allí y cuando salías tú habías entrenado Sí, 3 años, claro. estabas para matarte con todo el Lo que mundo. pasa es que en ese tiempo no había redes sociales, los móviles no, que eran para llamar y para recibir llamadas, mensajes y poco más. Entonces teníamos que hacer algo, ¿no? Teníamos que divertirnos de una forma o de jugar y no estar con el móvil ahora que mucha gente está con el móvil y no O sea, al se pierde todo final eso. te quita muchísimo tiempo. Y sobre todo cuando hablemos, yo tengo un niño y cuido mucho, jugar mucho con él, ¿sabes? A él le encantan los animales, por ejemplo. Jugar a los animales, con los juguetes, ¿sabes? Sí, Sí, ve claro, la claro. tablet, ve los dibujos a rato, pero no lo tiene horas en el día, porque si no al final, ¿sabes? Es como abandonar un poco la infancia que como tú bien dices Sí, tuvimos claro, sí, nosotros, sí, ¿sabes? sí. Que creo que es mejor y es más bonita. Volviendo al tema de, después de ese pequeño, ¿no? Trámite en el Wing Chun de 2 días, De los que días, mucho no duró, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo siguiente? El boxeo. 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 Y Sí. cuéntame un poco, ¿cómo fue todo eso el boxeo? ¿Cuánto te duró? ¿Llegaste a competir? Todo eso. A ver, pues claro, o sea, yo conocí a un chico en el instituto que hacía boxeo y era ahí cerca donde, no cerca, en Weimar, yo vivo en el puertito. Y claro que siempre quería probar, ¿no? O sea, y fui un día, o sea, fui un día a probar, así súper, ¿sabes? Claro, vas ahí el primer día y no sabes nada, vas como un poco tímido y demás, pero la verdad es que fui y el primer día, por ejemplo, haciendo sombra en el espejo, poco más, y ya poco a poco dije, pues mira, me gusta. O Vale. sea, ahí empecé poco a poco, y ya después
durante un tiempo entrenando, o sea, yo no tenía pensado ni competir ni nada, sino dentro de un tiempo y me dijo, mira, ¿quieres hacer una exhibición? Y dije, "Oh, pues, hay que hablarlo con mis padres, porque yo en ese momento tenía 15 años y claro, para un padre, para una madre que mira que es el deporte que se golpea y todo eso se preocupa mucho, pues en una exhibición no es tanto, ¿sabes? Lo hablamos y la verdad es que me dijeron que sí y dije, pues, mira, pues, así empezó todo. Al final, al final es verdad que, fíjate, decías varias cosas, pero una de ellas, y esto se lo pregunté en su momento a Nauset Trujillo, bueno, antes lo nombrábamos, ¿no? Que estoy esperando ahí el tema de unas guantillas de One Championship para poner por aquí, que también se lo agradezco mucho a Nau desde aquí. Em, Él me decía que cuando, y también te digo yo mi propia experiencia personal, ¿no? Que cuando fue al Shotón en su momento, ¿no? No sé si sabes, te suena el Sí, gimnasio sí, ese, sí, ¿no? claro, sí, sí, Emblemático. sí, sí. Eh, Estuvo días yendo por fuera y escuchaba a los pavos, las patadas y no era capaz de entrar y decía, uff, qué rollo que esta gente, no sé qué. Sí, claro, eso es lo que Como pasa, que, ¿sabes? claro, yo me acuerdo que yo con el Jiu-Jitsu, por ejemplo, o cuando fui a hacer K1 al principio, me acuerdo que yo decía, "Uf, mi madre, ¿sabes? Como que te da ese reparo, Claro. te da ese miedo, digamos, ¿no? Un Sí, poco esa claro, impresión, impresión. Claro que tú eres pequeño y hay gente mayor ahí que dice, así con el tema del boxeo, que era lo que... sí, claro, y eso siempre, pero yo creo que eso está en todo, o sea, cuando vas a hacer algo nuevo o tienes un reto nuevo, siempre tienes ese como son nervios, ese miedo, pero claro, o sea, hay uno bueno y uno malo, ¿me entiendes? Uno que no te deja hacer nada y el otro que te mantiene así como alerta, que te mantiene un poco preparado y siempre se siente cuando se hace algo, una cosa nueva, pasa. Por ejemplo, yo cuando me fui a Londres por primera vez, también estaba como diciendo, yo no sé inglés, ¿me entiendes? Llegué al aeropuerto, yo no... Entonces siempre eso pasa en todo. Entonces ahí me pasó claramente, pero fui de una, o sea, dije, venga. No, no, ¿sabes qué pasa? Que es lo que dices, hay miedos que te paralizan Sí, y hay otros miedos que te sirven como eso, estar dimensionando bien, estar alerta, ¿no? sí, Como claro. dices. Ahora vamos al tema de Londres, que creo que también o sea, al final es una gran parte de tu historia y además sigues allí y estás haciendo tu carrera desde allí y Ujú. tu vida desde allí. Entonces es muy interesante, no solo en la actualidad que también, sino cómo llegaste, por los ciertos sacrificios que se han hecho y demás, ¿no? El boxeo, resulta que al final que tus padres te dicen que sí, te dejan hacer la exhibición esa, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fue? Bueno, la exhibición no tiene ganador ni peleador, pero para mí, o sea, lo hicimos bastante bien. O sea, y de ahí empezó, ¿me entiendes? Entonces dije, mira, lo puedo hacer bien, puedo hacerlo mejor, vas mejorando cada día. Y claro, yo lo veo así de esa forma que a nivel personal vas subiendo de nivel o físicamente también, que siempre vas a tener rivales un poco más duros y después pasas al siguiente rival y así siempre vas escalonado hasta que tú eres el que llega arriba, ¿no? Como un videojuego, ¿me entiendes? Vas subiendo de nivel y demás. Y eso sí, eso me gustó. Y después, claro, a medida que tú vas subiendo, reconocimiento de la gente del pueblo, la gente que te conoce. Y la verdad es que es un deporte sacrificado, ¿no? O sea, tienes que poner mucho esfuerzo, mucho tiempo y dedicación. Entonces también te da unos valores de sacrificio, de seguir luchando, que tanto como en la vida te va a servir para todo. 100%. Fíjate que entre lo que decía antes también del tema de lo del fútbol, obviamente estamos en Canarias, en España, el deporte rey y a nivel mundial es el fútbol, ¿no? Después, según por países, pues se juega más, se juega menos, lo que sea, pero en nivel general casi todo el mundo pasa por el Sí, fútbol en algún claro. momento, sobre todo España, Canarias, como digo. Y yo jugué y tal, y sí, me gusta lo que tú quieras, pero no... Hay una cosa que tengo claro, por ejemplo, para mi hijo, es que el fútbol no sé qué valores te da. En cambio, los deportes de contacto sí los tengo muy claros. ¿Sabes lo que te digo? Mm. Eso mismo que hablas de la disciplina, cumplir horarios de verdad, eh, haces equipo, pero no deja de también ser algo individual. ¿Sabes? Si te equivocas mucho, te das cuenta de que a lo mejor el que menos creías o el que menos pinta, por así decirlo, tenía a lo mejor el que más sabe y te Sí, da otra lección de vida. sí, claro. Entonces creo que los deportes de contacto en ese sentido son muchísimo más importantes a la hora de generar y de amoldar una personalidad que el fútbol, por ejemplo. Oye, con todo el respeto para el súper aficionado a fútbol, que bienvenido Sí, también. yo creo que cada una cosa tiene sus valores diferentes, pero
claro, a un deporte de contacto que se enfoque en ti, pues te va a hacer crecer mucho más como persona, como un hombre, ¿me entiendes? O sea, en plan, porque la leña te la vas a llevar tú, o sea, el golpe te lo llevas tú, entonces te hace reaccionar, te hace aprender más rápido y eso, o sea, crecer un Sí. poco más. Piensa que, por ejemplo, incluso si ahora como un hombre, da igual, una mujer, vamos a suponer una mujer, Jiu-Jitsu, por ejemplo, no tiene golpe. Pero las situaciones en las que te ves envuelto, tienes que gestionar los momentos y decir, oye, ahora puedo salir, ahora no, respiro por este ladito, supero el No, no, agobio. sí, 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 Todas no, esas cosas te ayudan para la vida en general, ¿sabes? y no solamente deportivamente, sino en defensa personal, te da más seguridad y físicamente, o sea, estás en condiciones de poder defenderte si algo llega a pasar y demás, pero claro, en fútbol en ese sentido no lo tienes. O sea, Le da una patada y salen rodando, bueno, gritando, coño, para que le saquen la sí, roja. sí, sí, claro, claro. No, pero eso es parte del juego de ellos, de crear un poco de 100%. drama, pero claro, si tú lo comparas en deportes de contacto, te cortas, te rompes la mano o lo que sea, estás sangrando y tú quieres seguir, tú quieres acabar el combate, quieres darlo todo y en cambio ahí jugando, a lo mejor ellos ni se tocan, como tú dices, y creando un poco ahí. Dando saltos ahí Exacto, sí, de sí, saltos sí. de altura. Y te voy a decir, aún bajándolo a que no sea ni siquiera un nivel competitivo. ¿Entiendes? Porque tú decías ahora, no, pues te cortas o no sé qué y quieres acabar la pelea. Da igual, como si es en un entreno. Mm, Es muy diferente. Creo que es muy diferente. No, no quiere decir que no haya otros valores en el fútbol y en otros deportes. Pero siempre lo he dicho y lo defenderé siempre, los deportes de contacto, para mí específicamente o especialmente el jiu-jitsu brasileño, porque creo que te libera de los golpes en una parte, mm. pero te da una conjunción de cosas muy interesante en otra, ¿sabes? Que está súper bien, sobre todo para los niños, para iniciarse por ahí, ¿sabes? Me parece súper interesante. Volviendo al boxeo, a esa primera pelea, no hay ganador ni perdedor, pero siente que lo hace bastante bien. ¿Cómo sigue, cómo empiezas a encadenar los 40 y pico combates que acabas haciendo en boxeo, tío? Pues eso fue, claro, esa exhibición rompe el hielo con mis padres, o sea, con ellos, con mi familia. Entonces, claro, ahí seguir entrenando. Y claro, cuando tú entrenas y estás en un gimnasio que hay gente que compite, te van a llegar las oportunidades, ¿no? En ese sentido, yo era joven, no tenía pelea y era un peso bastante ligero. Entonces había bastante combate. Entonces, poco a poco te llega, mira, quieres competir y lo demás. Entonces, claro, ya te marca un objetivo y es un objetivo que te desafía, te hace crecer, entonces, claro, o sea, poco a poco y dijimos que sí, y así fue, así empezó. Después, por ejemplo, mi madre iba a todas las peleas, pero cuando salía yo se iba a fumar y no veía, o sea, hasta un tiempo cuando empecé, vio que iba ganando, 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 pues ya les dio confianza de estar ahí y claro, cuando yo competía, pues intentaba mirar al lado y poco a poco se fue acostumbrando, o sea, diciendo, mira, es un deporte, es así, entendiéndolo también, porque mucha gente no lo entiende. Y claro, yo creo que hoy en día de hoy todavía le duele, pero ya no hay mucho que pueda hacer. Ya tuvo que aceptarlo, Sí, ¿no? Y claro. acostumbrarse a que era Sí, sí. lo que tocaba, ¿no? Y oye, ¿recuerdas en especial alguna de esas peleas? ¿Alguna que tengas un recuerdo especial por algo? De esas de boxeo. No, siempre, no, la verdad es que siempre han sido combates con rivales mejores que yo. Y eso es lo que recuerdo, que siempre tuve que entrenar al máximo como para mejorar y superarlo. Entonces recuerdo el desafío ese, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que más recuerdo. Y claro, la disciplina de correr, de entrenar. Y más estando aquí en Tenerife, que es bastante complicado, por decirlo así, porque el entorno en el que vivimos es mucho más relajado, mucho más de fiesta, mucho más. Entonces, en ese sentido, con el deporte de competición y tan disciplinario que tiene que ser, porque, claro, entrenas 2 días, o 2 horas, digo, entrenas 2 horas al día, o más, o tres, pero que ahí ya no se acaba ya, o sea, tienes que cuidarte, estar 24 horas, por ejemplo, dependiendo de ti, descansando, comiendo bien, entonces, como yo digo, es un trabajo al tiempo completo, ¿me entiendes?
Entonces, estando aquí con tus amigos, ¿no? Que viven, que no entrenan quizás, que tienen otras cosas, o los colegas que siempre es fiesta. Y aquí en Tenerife normalmente hay fiesta todos los fines de semana. Si no es aquí, es allá, festival, carnavales, Semana Santa. O sea, siempre hay algo y te cuesta un poco. O sea, La romería que acaba de pasar. Mira que yo la verdad que no salgo de fiesta hace muchos años, la verdad. Pero sí, claro, evidentemente se presta el tema de, de las islas y demás a algo más como bien decías, en realidad no hay mm. mucho más que aportar, relajado, más de fiesta, evidentemente no quiere decir que no haya seriedad, que no haya, pero cuesta más. No, claro, sí, sí. Cuesta más cuando No la quiere gran decir. mayoría de tu entorno haga las cosas normales Mm. que se hacen aquí y tú tengas que ir tan disciplinado para competir cada vez más a alto nivel. Evidentemente es muy diferente, ¿no? ¿Cuándo se da o cuándo es el punto ese, ¿no? Que del boxeo transicionas a las MMA. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia en ti a nivel deportivo, a nivel de mentalidad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, fue, por ejemplo, yo no tenía nacionalidad, o sea, la española, o sea, yo soy chileno. Y me impidió, por ejemplo, en mi mejor momento de boxeo, cuando yo decía que estaba el mejor momento de boxeo amateur, por ejemplo, no tenía nacionalidad. Entonces me perdía muchos campeonatos, no podía presentarme a los de Tenerife, Canarias y los de España, claramente. O sea, entonces, eso fue, por parte, fue perdiendo mi motivación porque siempre hacía combates aquí. Entonces yo quería, por ejemplo, estar en el equipo nacional, quería competir a nivel europeo, mundial, ¿sabes? Estando en el equipo nacional, lo demás. Y ese era mi objetivo al principio porque estando en el equipo nacional, pues estás ahí, creo que te dan mensualidad o te estás enfocado solamente en eso, ¿no? Entonces, esa era mi idea, pero claro, cada vez que avanzaba, esa idea se iba perdiendo un poco. Y claro, ya después con las MMA, el UFC, claro, como yo crecí, yo decía, bueno, yo soy boxeador, pero si ahora mismo alguien me tira al suelo, pues yo no sabré defenderme. Y así, entonces, claro, eso fue abriendo un poco la puerta diciendo, vamos a probar Jiu-Jitsu un poco, vamos a hacer un poco de kickboxing para ver qué tal, pero siempre estando con el boxeo, porque en ese momento el boxeo era lo que más se competía aquí, porque en kickboxing en ese momento no había como para amateurs, entonces era un poco más complicado empezar tu carrera. Sí, el boxing estaba a lo mejor más en una etapa dorada, pero profesional. Sí, claro, entonces a nivel amateur pues era más complicado, entonces, claro. Es más, yo estaba haciendo kickboxing en el Dude Box, en ese momento en Candelaria. Y claro, estando haciendo kickboxing no había combate, pero yo entrenaba. Y estando ahí, pues dijeron, mira, buscamos a un chico de 61 kilos en ese momento, de boxeo. Y estando ahí, pues dijo, mira, ¿por qué no? Si era el mismo gimnasio, otra clase, pero enfocamos un poco más y así fue como también empecé a hacer los combates. Pero yo empecé en Weimar también, boxeo. Entonces, Y eso cuando empiezas a hacer esa transición, por ejemplo, ¿cuál es el que más te costó? Entiendo que al final sería el jiu-jitsu a nivel del suelo, porque es lo que más te saca del entorno que ya tú estabas entrenando, incluso compitiendo a un buen nivel, que era el boxeo. Al final el kickboxing, o sea, evidentemente, cambia todo. sí, claro. Cambia todo porque ya si incorporas las piernas cambia todo. Si incorporas con el Thai o el K1 los codos cambia también mucho todo en cuanto a las distancias, etcétera. Pero el cambio más radical evidentemente es del striking Al al suelo, suelo. sí, sí, No hay sin más. duda. ¿Cómo te vistes ahí en el suelo al principio, tío? La verdad es que, claro, cuando yo fui aquí primero. No estuve mucho tiempo, pero sí iba con amigos, así. Entonces, al ir con amigos, colegas, entonces, más divertido, además. Pero a la hora de competir o de luchar, claro, totalmente diferente. O sea, te agobias un poco. Pero claro, al tener, por ejemplo, la base esa de boxeo, pero no a nivel de striking, sino a nivel de disciplina, de mejorar, de luchar y de ponerle garras, pues eso ayuda bastante. Entonces, creas una habilidad de aprender mucho más rápido. Entonces, cuando haces la transición, eh, aprendes, o sea, es divertido, te gusta, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, también lo haces porque te gusta, no vas ahí obligado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Pero entiendo lo que quieres decir. Al final no es lo mismo
de ir alguien, de cero exacto, sí. a ir, aunque sea de cero a nivel de conocimiento, primero, el conocer tu cuerpo ya es un punto, Mm, porque vienes de un deporte de contacto al final, de moverte, de saber los espacios y demás, sí. ya es un punto. Y luego, por otro lado, como bien dices, la disciplina, tío. La Claro, sí, disciplina, sí, el tener el empeño y el sacrificio de mejorar. Y mm, sabes que en el camino se mejora, ¿sabes? O sea, ya lo comprobaste con el sí, boxeo sí, antes. claro. Ahora sabes que es cuestión de tiempo el mejorar también en esto. Mm. Ahora saltamos de nuevo a eso. ¿Cómo te ves hoy por hoy? Porque en tus últimas peleas gestionas, o sea, se te ve controlando muy bien ya ese control cuando, por ejemplo, cae el rival o cuando estás en jaula, la última que vimos en WOW 19 en Alicante, Mm. ese golpeo, ¿me entiendes? Sin perder posición. ¿Cómo te ves tú después de los años con la lucha y todo eso, tío? Yo que, por ejemplo, mi gimnasio es de lucha, en verdad. Ujú. De grappling, de wrestling, mucho wrestling. Y el strike, claro, es importante, pero yo me veo capacitado ya para todo. La verdad es que me gusta golpear, o sea, es mi punto fuerte, entonces voy a utilizarlo, imponerlo, voy a imponer mi juego hasta que pueda, ¿no? Hasta que finalice la pelea, pero yo que tranquilo, si me tiran, me levanto. Y la verdad es que antes quizás al principio podría decir que estaba como, mierda, me tiraron. O sea, estoy aquí. Pero ahora si me tiran, me levanto. Hay mucha gente, por mi gimnasio pasa mucha gente también, entonces de Jiu-Jitsu a niveles mundiales. Entonces, claro, ruedas con ellos, pierdes un poco el, no el miedo, sino pierdes el... No, Estás como más cómodo, o sea, no, no sé la ganas la palabra. confianza. Ganas la confianza, entonces, claro, y ya empiezas a hacer tu propio juego, crear así cuál te sirve, cuál no, para con las MMA, entonces ahí lo practicamos todo, ahí lo que más hacemos es suelo. Vale. Pero claro, en los combates no, no soy de proyectar, o sea, no depende si creo que él es muy fuerte arriba y necesito, por ejemplo, llevarlo abajo. En los combates más o menos nos adaptamos, ¿no? O sea, estamos preparados para lo que sea, Claro. pero, por ejemplo, si vamos perdiendo arriba, pues lo voy a tirar, ¿me entiendes? O sea, pero no suele pasar, entonces creo que La verdad que vas muy, hasta el momento has ido muy bien, muy muy bien fuerte arriba, por sí. arriba. Creo que Tienes 6 peleas profesionales ganadas, 5 KOs, ¿no? O mm, sea, al final, sí, creo que muy... cuando conecto también, o sea, siento que le hago daño, entonces Que hay poder, que hay hay poder. poder, entonces cada uno juega a su Sus estilo, cartas, ¿no? con sus cartas. Charles Oliveira diciendo la tupuria Sí, baja, ¿no? El claro, otro día. claro. Sí, Al sí. final es lógico, ¿no? Claro, y él bajó, él estuvo ahí, le pasó la guardia, le hizo un par de cosas, o sea, que está confiado, o sea, yo creo que me pasaría lo mismo, pero evidentemente lo que más llama la atención y lo que más gusta a la gente son los cabos. Yo siempre he dicho, tío, y mira que yo, como he dicho varias veces ya en la conversación, yo si tengo que elegir un deporte de contacto o en general un deporte, siempre elegiría el jiu-jitsu brasileño. Con kimono y sin kimono. Probablemente sin kimono me gusta más, pero con kimono también, ¿no? Ahora, la gente que hace afición en las MMA son McGregor, son Ilia Topuria, Anderson Silva, son esos. Sí, No es Khabib, guste a quien le guste, ¿sabes? O sea, podrá ser súper efectivo, podrá haber dejado un legado increíble, pero no es el que crea afición. Las claro, cosas sí, como sí, son, sí, sí. crean afición los que dan caos, los que dan patadas giratorias, Yair el Pantera Rodríguez, Uriah Hall, ¿me entiendes? No, no, sí, Ese sí. tipo de guste o no guste. Y al final tú estás en ese espectro de peleador. El que busca fajarse, el que busca poder de las manos, de ir tocando abajo, ¿sabes? Y creo que eso, pues al final es un plus. Claro, le gusta a la gente. Exacto. Ahí, por ejemplo, de varios cabos puedes hacer highlights, por ejemplo, de Jiu-Jitsu, de Khabib, es muy complicado hacerlo, que llame la atención, que impacte a la gente, que diga yo, este lo noqueó. Todavía, fíjate tú que es la diferencia, ¿no? Demian Maia, Mm, Charles Oliveira, por ejemplo. Cualquiera de ellos, ¿no? Tú haces de finalizaciones unos highlights y puede estar guapo. Seguramente no tiene el mismo impacto para el público en general que un KO. Pero de Khabib, tío, ¿qué hace? O sea, agarrando, controlando la posición. mm. Oye, único haciendo eso. Makachev, tal, increíble. Pero es lo mismo. Claro, si por No es ejemplo, atractivo. si tú lo ves, las primeras peleas de Ilia Topuria son todas finalizaciones, Claro. sumisiones.
Y de eso no muestran los highlights, no muestran nada, ¿sabes? O sea, no, mucha gente no lo sabe, pero en cambio no queda la gente y ya, pum. Y para arriba, como la... Ya, por eso. Por ejemplo, yo tengo varios caos también así que virales, por decirlo así, de rodillas, de codos, y entonces dice lo que llama la atención. Llama el Entonces, doble la atención. eso como empresa, por ejemplo, la UFC le va a gustar más porque genera mucho más dinero y mucho más atención que grappler, que al final y al cabo agarran y se pagan ahí un minuto y la gente está ahí para ver sangre, ¿sabes? 100%. Sabes que el otro día tenía una conversación eh, y ahora retomamos con el tema de Londres, que creo que es un punto importante, un punto de inflexión importante en tu vida, como decíamos al principio, ¿no? Pero el otro día tenía una conversación en la que no sé quién me dijo, con más o menos ignorancia, eso habría que valorarlo, que hoy por hoy, como están las cosas, no, no, si tú eres bueno, llegas, si tú eres bueno de verdad, llegas. Y en parte sí, pero la realidad también es que UFC es una empresa. UFC es una empresa, One Championship es una empresa, PFL es una empresa. Y al final, como empresa, a mí me interesa más uno que tenga, como tú dices, 3 4 caos virales con ciertos seguidores y demás, que uno que a lo mejor puede hasta que sea más bueno, pero no conoce a nadie. A nivel redes, a nivel, ¿entiendes? Promocionarse, empezar a crear una marca alrededor del peleador y no solo lo que hacen las aulas, no sé si me explico, ¿no? Sí, O que sí, lo de las sí. aulas lo puedas... Y es Claro, así, tío. eso es parte del trabajo ahora, estando ahí activo un poco con las redes sociales, interactuar con la gente también, que en su parte antes yo lo hacía, pero un momento que cambié dije, mira, me voy a enfocar más en entrenar y demás y ya más adelante pues saldré. Por ejemplo, yo antes me grababa a diario, o sea, estoy en el trabajo, hablaba, daba así comentarios y demás, tal. Pero claro, dije yo, bueno, esto para practicar, ¿no? Para, mucha gente me conocía, me seguía por mi historia. Y ya después paré un momento, sí, y por ahora no lo he retomado, pero dentro de poco sí voy a empezar el día a día, interactuando con la gente que preguntaba esto, y la verdad es que te conocen más y te das un poco más a conocer y en ese sentido. Y aparte si tienes eso y no quedas a la gente, yo creo que es un fichaje bueno para la MMA, Exacto. O para sea, la UFC. al final, a mí me gustaría, ahora que dijiste para la UFC, me gustaría ver por qué solo UFC o si te ves abierto a otras promotoras, si lo tienes claro, eso lo miramos ahora. Pero te doy toda la razón. Al final, como te digo, es crear una marca alrededor de ti. No Mm. solo el peleador noqueando, sino el peleador que noquea y además te cuenta su día a día en Claro, sí. Instagram, ¿me entiendes? O sea, quieras que Sí, no, sí. eso conecta y lo hace diferente, ¿sabes? Mm, Vamos al punto ese, tío. El punto ese de inflexión, ese primer viaje que haces para el sparring, que es a través de mí, supongo, ¿no? Sí, a través de mí eran carnavales aquí, era la semana de carnavales y yo me estaba preparando para un combate de boxeo. Y yo decía, gente de aquí fiesta, iba a entrenar y estaba yo, no había mucha gente, como para hacer sparring y demás. Entonces digo, y él me invitó, dice, mira, vente, te invito aquí una semana. Él invitó a mucha gente, a Dani Vares, Joel Álvarez, que ahora está en el UFC, a H. Sosa, después también. eh, Fue Alcoraz Nao también, Caballero, fue sí, sí, mucha fue gente. mucha gente, él invitó todo y todo de su bolsillo, o sea, sin nada. Y él estaba envuelto que se abrieron un poco los ojos de lo que hay afuera de España, o sea, respecto a las MMA o la lucha en general. En ese momento él se enfocó en las MMA y claro, o sea, lo invitó por ejemplo, todo de su bolsillo, ¿no? Y a mí me invitó en carnavales y dije, pues venga, vamos. O sea, yo lo conocía, entrenaba en mi gimnasio, daba clases, entonces llegué un poco más, a estar más relacionado con él. Y me invitó, a mí y a Anders Sánchez también, que también está en WoW y demás. Y nos invitó a las dos a la vez. Y claro, en ese Está ahí momento, en el norte, ¿no? es Creo, algo del ¿no? norte, sí, sí. Un máquina. Si ves esto, estás invitado, hermano. Lo que pasa es que tenemos que cuadrar lo que a mí me gusta en persona, coño. Sí, claro. Pero un crack, un crack. Y claro, entonces, ah, ¿dónde iba? O sea, nos invitó y yo iba como boxeador. Vale. ¿Entiendes? Yo todavía no era hacía MMA y él hacía MMA ya. Entonces nos invitó y demás, nos trajo ahí. Y claro, a llegar al gimnasio, la mentalidad que hay, la gente
viajaba 3 horas en coche para ir a entrenar, ¿sabes? Y se quedaba ahí en el gimnasio porque ir en 3 horas y volver y demás no vale la pena. O sea, entonces iba, llevaba su comida, dormía en el gimnasio, comía ahí, o sea, se echaba la siesta y después volvían a entrenar. Entonces, esa mentalidad de ambición, de querer y claro, aparte de eso, o sea, ganaban todas las peleas por esa misma disciplina, ¿no? De estar ahí, de desearlo, de quererlo. Y estar rodeado de esa gente, pues te hace subir mucho más, porque hay mucha, se compite mucho entre nosotros, ¿me entiendes? O sea, quieras o no, pues intentamos mejorar y él me finalizó hoy, voy a finalizarlo mañana, con esa mentalidad siempre, ¿no? Y eso, quieras o no, te hace subir, te hace más fuerte. Y es- claro, o sea, por ejemplo, aquí, una forma de explicarlo, mucha gente de un gimnasio destaca uno, ¿no? O sea, es el león de su gimnasio. Y claro, y se va a limitar en un tiempo a otro, ¿no? O sea, entonces necesitas estar rodeado de esos leones, por decirlo así, Mm. para que te hagan subirte de nivel. Entonces llegamos ahí, y aparte de eso, de la mentalidad, mi entrenador que es increíble, o sea, tiene una historia increíble también y muchos peleadores en el UFC, muchos boxeadores también, campeones mundiales, tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces conecté con él de una forma que dije, aquí quiero estar. O sea, si quiero llegar a algo y quiero que sea lo más pronto posible, tiene que ser en un sitio como este. O sea, porque puedes llegar dedicándote tiempo en otro lado, lo que sea. Y dije yo, está cerca de Tenerife, o sea, puedo viajar para ver a mi madre, amigos, desconectar. No es como Estados Unidos, que ya es un poco más lejos, un poco más de dinero del viaje, estar allá, después, ¿me entiendes? Cualquier cosa, yo puedo coger un vuelo y estoy aquí en 4, ¿me entiendes? Entonces, más económico también los vuelos y todo eso. Entonces, claro, Londres era la opción y en Londres van todos, o sea, todos los países están ahí, o sea, como- Un epicentro, digamos, de las MMA a nivel europeo, sin duda. sí, sin duda. Sí, sí, Entonces, sí. hay gente Además, de todos lados. históricamente lo ha sido, quiero decir, Michael Bisping, MVP con el que has Sí, entrenado, que además estaría guay también tocar eso, saber cómo te ha evolucionado a ti esos entrenamientos con gente tan top. claro. Entonces, claro, hablando de él, mi primer sparring fue con él. Claro, ¿O porque fuiste como boxeador? cuando fui como boxeador, sí, sí. Eh, Por ejemplo, habían llevado al azar también anteriormente. Entonces le habían dicho que yo era sparring al azar. O sea, muchas veces yo, diferente de peso igual, pero claro, o sea, ahí nos damos. Entonces, claro, hacer sparring de él y que él era duro y eso, el primer, no me iban a poner un pibito de mi peso o alguien así que estuviera empezando y tal, pero me pusieron a él. Y a mí me gustó, en verdad. O sea, sí, sí, claro, o sea, yo estaba preparado mentalmente para lo que sea. Pero recibiste las cosas como son. Claro, nada más entrar, esa derecha que él hace así, Sí. pum, me cogió así, dije yo, venga, aquí estamos para lo que estamos. Y no me noqueó, no nada, pero nos dimos ahí. Claro que es complicado darle porque se mueve mucho, pero claro, hicimos un asalto, dos, y ya después el entrenador vio que podía poderme con los otros, en verdad. Con los chicos que estaban más o menos a mi nivel o un poco más o un poco menos, entonces, tener cuidado también. Entonces fue mi primer sparring y dije, pues mira, estoy preparado para mañana. O sea, No, sí, la sí, la primera bienvenida. fue para romper el hielo. Y claro, eso también vio la actitud de mi entrenador, que claro, cuando tú recibes un golpe, ves el carácter de la persona, ¿no? O sea, se echa para atrás, no quiere. Entonces yo era todo lo contrario. Y eso que era o no, a los ojos de mi entrenador le gustó. Dijo, mira, me gusta. Sí, porque hay una cosa que fíjate que la habíamos hablado en algún momento y quizás no es que no le viera sentido, pero no veía cómo encajarlo porque a lo mejor no es tan interesante, digamos, ¿no? A nivel de tu historia y demás. Pero ahora fíjate que decías lo de casi como que de alguna manera estabas diciendo ahora que tu entrenador te aprobó, Sí, pero te aprobó. era un té y Exacto. pasamos. Y al final ahí sí es verdad que cobra sentido el hecho de que, por ejemplo, no pagas cuota, o sea, no No se nos paga. cobran, ¿no? Después del primer día de sparring con MVP, pues durante la semana hicimos sparring todos los días con otros chicos y demás. Y claro, mi entrenador me vio que me vio algo en mí, ¿me entiendes? O sea, yo algo siempre sentí que tenía algo y él me lo vio. Y claro, después ya me fui
Y de todo lo que invitó Miggy, pues yo fui el único que volvió. O sea, aparte de Aníbal, Joan Álvarez, todos los demás, yo fui de todo. O sea, hay montones. De todo, fui el único que volvió y eso también le gustó a mi entrenador. Y desde que volví me dijo, mira, tú no pagas nada, no te vamos a cobrar nada de ti y todo lo demás, porque yo entiendo el sacrificio que estás haciendo y eres bienvenido. O sea, así fue. ¿Sabes qué me acabas de recordar, tío? Mario Delgado, que es cinturón negro de Renzo Gracie. Lo escuché en un podcast que no es por nada, pero el 99,9% de la gente que lo vea esto no va a tener ni idea de lo que estoy hablando. Pero era un podcast que hacía Fabricio Verdún, La Hora del Clinch se llamaba, con Master Vic, Víctor Dávila, que es uno de los, el comentarista en español de UFC Mm. desde el principio. Y otro más que es el que lleva la parte de UFC español, digamos, algo así, ¿no? A nivel medio, tal, todo eso. Y Mario Delgado, que es muy amigo de ellos, contaba como Renzo Gracie, él venía desde, o sea, te digo, cogía 8 horas de guagua todos los días para entrenar y 8 horas para volver a la casa. Y cuando Renzo se enteró, le dijo, o sea, a partir de ahora tú nunca más vuelves a pagar una cuota en la vida, ¿sabes? Mm. Porque entendía el sacrificio. Y en tu caso es exactamente lo mismo, tío. Era un sacrificio. Cuando tomas la decisión de volver, ya tenías claro que era para quedarte, ¿no? Sí, o sea, volví de Londres a Tenerife y dije, quiero estar ahí. O sea, empecé a trabajar, a ahorrar y intentar buscar la oportunidad de poder ir, porque no tenía ni idea dónde me quedo, no tengo nada de inglés. Entonces, la casualidad que hablando con un amigo me dice, mira, yo estoy viviendo en Londres. Dice, ¿dónde? Dice, mira, de casualidad, porque yo dije, ¿dónde? Porque yo tengo pensado ir. Dice, mira, de casualidad tengo un sofá. Pues venga, ¿cuándo, qué día se va el del sofá? Me quedo ahí. Dice, este día, tal, pues venga. Bueno, me habían ofrecido una cama, pero cuando llegué el chico que estaba usando la cama, no se había ido todavía. Entonces me dejaron el sofá. Entonces, con 11 personas en el sofá y mi amigo que estaba en esa casa, pues no estaba ahí en ese momento, estaba de vacaciones y me quedé yo solo ahí un mes, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, me dio la oportunidad, lo vi y dije, mira, me voy. Entonces, claro, sin inglés, un poco de nervio, como estábamos hablando antes, de miedo, porque yo llegué al aeropuerto y estaba solo, o sea, ¿dónde voy? Si me dieron un poco así de información de, ok, tienes que ir aquí, coger el tren y todo eso, o sea, más o menos tiene una lista más o menos de los pasos que tenías que hacer, pero estando ahí, todo en inglés, intentas ayudar, o sea, complicado, entonces, y todo eso con 22 años, entonces que nunca había salido tampoco así de Tenerife mucho a otros países de otros idiomas, ¿no? O Sí, sea, en sí. inglés, que yo era un cero izquierdo en inglés. Y, y eso, o sea, fue toda una aventura y eso también me ayudó mucho a crecer, a crecer como persona y ahora me siento capacitado para ir a cualquier parte del mundo solo y sin el idioma. O sea, 100%, ya después de esa experiencia ya. voy con una mano delante y otra detrás. Sí, claro, entonces eso te hace crecer mucho como persona y demás. Entonces llegué ahí. Y así empezó todo, o sea, después. Y cuando empiezas, o sea, esos primeros días, ya que ese primer mes, pongamos, ese primer mes, ya tú sabiendo que, bueno, que tu decisión al final había sido con empeño conseguir volver allí y estar allí, Mm. ¿sabes? No te arrepentiste en ningún momento. Eh, mm, no, la verdad es que yo creí que tenía enfocado en lo que quería. Entonces, claro, o sea, siempre está la comunidad de aquí de Tenerife, la zona de confort, pero claro, en ese momento yo me educaba, veía vídeos, o sea, de gente que leía, ¿sabes? Leo libros, pero en ese momento estaba un poco más leyendo además de autobiografía de personas, de deportistas, Tyson, también Ronda Rousey en ese momento que había sacado un libro y los sacrificios y todo eso como para llegar al camino que llegaron, era así. Entonces dije, "Pa' que siempre voy a tener Tenerife ahí, entonces déjame ir por este camino lo más lejos que pueda hasta conseguirlo. O sea, si no lo consigo, siempre puedo volver. Entonces eso me motivaba, ¿no? O sea, entonces el primer mes, pues claro, o sea, buscando trabajo, haciendo los papeles de poder trabajar, la residencia, todo eso lleva tiempo. Lo del banco también, que necesitas un banco para trabajar, para tener contrato y todo lo demás.
Entonces eso fue también lo más complicado porque yo iba a banco tras banco, y que no entendía nada. O sea, yo le decía con una frase del traductor, mira, necesito abrirme una cuenta para trabajar. Y ya después, eso, en inglés lo decía. Y ya después me respondía mil cosas más diferentes. Y yo, venga, Dios. Salía de ese porque no sabía cómo responder ni, claro, qué sé yo. Salía e iba a otro. Y así, salía a otro. O sea, con más preguntas. Después terminé teniendo una lista así, leyendo así en inglés, con mi inglés malo, mi traducción y todo eso. Y claro, mi idea era ir banco tras banco hasta conseguir un español que me ayudara, o sea, alguien que hablara español, lo que sea, pero bueno, no lo conseguí. Y así eso tomó más tiempo y yendo todos los días, o sea, todos los días hasta conseguirlo, o sea, después me pedían, en inglés, claro, y después me pedían contrato de la casa que yo vivía. Y claro, el contrato de la casa solamente lo tienen cuatro. O sea, Los otros 7 están ahí claro, sí, empaquetados, sí, claro. claro. Entonces me pedían eso, entonces tuve que ir a registrarme a- a- al médico, al centro médico de ahí y dando la dirección de ahí. Entonces me dio la dirección de que yo vivía ahí, el papelito que necesitaba, que era eso, que era un papel diciendo que yo vivo ahí, ¿me entiendes? O sea, Claro. y eso me lo dio el médico y después con ese fui ahí, me dieron la cuenta bancaria, dije, bueno, ahora puedo empezar a trabajarte con contrato, ¿no? Que era lo que tal. Y así fue, yo creo que al principio fue todo un poco disparatado, o sea, y claro, iba ahí sin trabajo, sin nada, sin inglés, dijo, bueno, vamos a hacer algo. A la Sí, aventura total, al ¿no? Pero sofá no me voy a quedar, claro, entonces la gente ahí solamente va a trabajar, o sea, no había casi nadie en casa porque trabajaban un poco más, entonces yo tenía mi día así para ir a averiguar, o sea, el metro también fue otra cosa para aprenderlo en inglés, aquí no te pierdes las líneas, fue divertido, me perdí muchas veces, pero al final lo aprendes, o sea, no tenía otra cosa que aprender, aprender y poco a poco, pues te sí, vas adaptando. al final te acabas adaptando, ¿no? Te acabas adaptando, pero por ejemplo, comparado con aquí, Tenerife, el clima, la calidad de la gente, que ahí, por ejemplo, ahí no van, son todos de ciudad, van todos a su rollo, de diferentes países, el ritmo. Y también es que mucha gente, muchos turistas también no hablan inglés como yo, y que son rusos, son de aquí, son de allá, polacos, entonces, claro, cada uno va a su rollo, o sea. Y así fue, o sea, así empecé, fui a trabajando, mi primer trabajo no lo compaginaba con mi entrenamiento, así que a la semana que aprendí todo en inglés, dije, mira, me voy. Me conseguí un trabajo enfrente del gimnasio, que yo vivía como a una hora y media, dos, de mi casa al gimnasio, porque en ese momento no había conexiones de trenes, de buses que te llevaban directamente. Vale. Ahora hay más facilidades, pero en ese momento tenía que coger un bus, un tren, después el tráfico, que pasaba por el centro y todo lo demás, porque hay mucho tráfico. Y claro, me quedaba 2 horas. Entonces, y si tenía mi trabajo en otro lado, no iba a llegar. O sea, entonces iba por la mañana temprano, me levantaba a las 6, a las 7, 6:30 iba saliendo, llevaba al gimnasio a las 8, 8:30. El gimnasio no había nadie, no había clase, solamente estaba mi entrenador así y pocos más. Pero entrenaba por mi cuenta, o sea, vengo a entrenar porque después a las 12 trabajaba y después termino. Trabajaba de 12 a 8. El horario que nadie lo quiere porque es del nuevo, ¿no? O sea, el que te toca pringar ahí ese trabajo. Y claro, o sea, iba por la mañana por mi cuenta y después cuando salía iba por la noche por mi cuenta. Se cerraban a las 9:30, me iba para casa, llegaba a las 11:30, 12, cocinaba para el día siguiente y así. Después me cambié de casa más cerca del gimnasio y ahí cambió un poco todo, ¿sabes? Sí, al final, pero es eso, es ir dando pasos, entendiendo, o sea, sin olvidar que es el camino que tú estás eligiendo para ti, Mm. porque si no, evidentemente se te hace cuesta arriba, ¿sabes? Se te hace cuesta arriba. Claro, tienes que tener una convicción muy, muy dura, o sea, de qué es lo que realmente quieres, ¿no? O sea, y yo desde joven, pues, en ese, ¿cómo decir? En ese tema fui muy enfocado que esto es lo que quiero. Me gustaría ser deportista y vivir de deporte. Porque he visto también cómo el deporte cambia la vida de la gente. O sea, de no ser nadie a ser alguien. De no tener dinero a tener dinero. Entonces, yo pensé, si ellos pueden, pues yo también. O sea, y
claro, pensé y creo que el camino de estar en Londres y en ese equipo fue el camino corto, o sea, el más duro quizás, pero corto entre comillas porque ha sido largo también. Todo tiene su tiempo y claro, de estar aquí, empezar de aquí o a estar ahí, empezar de allá, yo creo que me ayudaba a acercarme más a donde yo quería, ¿no? Entonces, gente de ahí ya peleaba, gente había que ya había estado en el UFC, entonces tenía como, ok, ahí puedo conseguirlo. Viéndolo un poco en la perspectiva, ¿no? Pues, prácticamente, ¿cuánto? 8 años, ¿no? Más o Oh, menos. 8 años, digo, sí, desde los 22, sí, ¿no? llevo, Más o menos. sí, Desde esa perspectiva, sí crees que fue la decisión correcta, ¿no? sí, sí, sin duda. Ahora si miro para atrás no me arrepiento de nada, o sea, me hubiera ido a los 18 si pudiera. ¿Entiendes? Porque en las MMA. Hubiese ganado ese tiempo total. Claro, o sea, necesitas tiempo en la MMA. Tienes que ser bueno en suelo, en striking, en wrestling, estar preparado para todo, ¿no? Y en mi gimnasio, si quieres salir con el nombre del gimnasio, tienes que estar preparado. O sea, no es como que aquí haces boxeo toda tu vida, haces un poco jiu-jitsu y te buscas una pelea. Y vas a pelear. Ahí no, ahí si no estás preparado, no peleas, ¿me entiendes? O sea, es muy duro. Por ejemplo, mi entrenador no le interesa el dinero, no se enfoca en el dinero, ni en ganar dinero, se enfoca en ganar, ¿me entiendes? O sea, en el legado. Si tú ves el por ciento de mi gimnasio, son 94% de ganada, de victoria, ¿me entiendes? Y eso habla, o sea, eso es lo que le interesa, eso es lo que le apasiona a mi entrenador, eso, ¿sabes? Estamos ahí ganando, o sea, a ganar. Y ya el dinero viene después o lo que sea, ¿me entiendes? Pero él ya tiene suficiente dinero porque ha hecho carreras con boxeadores, boxeadores campeones del mundo, está David Haye y varios más, entonces ahí, quieras o no, ganas millones y demás, ¿no? Entonces, él es millonario, multimillonario. Y a nosotros no nos cobra nada y él cobra solamente el 10% si es que ganamos. Entonces, eso ya dice mucho de una persona, ¿no? O sea, dice que se va a preocupar por ti, de que tú estés bien, que tú estés al nivel, ¿me entiendes? Y si no estás al nivel, pues vas a entrenar más, vas a hacer esto, o sea, te hace llegar al nivel y eso pues requiere tiempo, ¿no? O sea, Y el hecho de que no puedas, como tú dices, ¿no? O sea, el nombre del gimnasio se respeta. ujú, No puedes salir ahí a ver qué pasa. No, si no, claro. sales, vamos a ver qué pasa, porque puede pasar cualquier cosa, Sí, claro, sí. pero sales con la convicción de que te respalda un entreno y una preparación de que salgas a ganar, ¿sabes? Y ahí sale la confianza, de autoconfianza, de creer en ti mismo. Y no es una cosa de suerte, o sea, ¿me entiendes? O sea, todos los caos, todas las técnicas, todo eso está planeado, horas, horas, la practicamos de todo. Entonces, claro, la gente dice, yo, una rodilla volador, ¿no? Qué suerte, tal. Dice, no, que va, eso estaba entrenado, estaba ahí, y eso es lo que hacemos, o sea, Vidal contra Ben Askren, ¿no? por Que después ejemplo. del tiempo salió uno de los que había sido uno que hace la estrategia en cuanto a un poco de combate, uno de los cubanos que está con él que le dijo, yo creo que si haces esto sale, puede salir, porque Una Ben posibilidad, claro, eso sí. Askren un cero a la izquierda en striking, literal, ¿sabes? Mm, Para mí el peor cambio que ha hecho UFC en la historia fue así. fue ese. O sea, no hay más, cabrón. Dimitrius Johnson por Ben Askren, ¿sabes? O sea, no hay manera de salvar aquello. Entonces, lo que tú dices, hay muchas horas detrás, mucho entreno detrás y mucha visión. Al final, lo que decías también de tu entrenador no deja de ser esto como cuando uno va a un abogado y te dice, yo solo cobro si gano. Mm. Pues dice tú, oye, le va a poner empeño. Sí, claro, o Le va a poner sea, empeño a ganar, sí, ¿no? sí, sí. Porque si no, no cobra. Él está invirtiendo ahí, ¿sabes? O sea, él ¿Sabes? invierte, sí, sí. Claro, exacto. Él va a invertir Sí, tiempo en sí. luego que le resulte en dinero. Pero Pero claro, cree en ti. Si no cree en el caso claro, o no, si no cree en ti, no va a invertirlo no va a porque no va a invertir. ganar. Claro, exacto. Entonces eso dice mucho tanto de la confianza que te aporta el que crea en ti como del empeño que le va a poner para que tú también creas en ti y las cosas salgan, ¿sabes? Claro. Y Así hoy que en día, por ejemplo, vivo en el gimnasio, cualquier cosa que necesita, confía en mí, o sea, me dice, mira, puedes hacer esto. Y él da por hecho que lo hago, porque así me dice, haz esto y yo lo hago. Mira, necesito ayuda aquí, ¿me puedes ayudar? Pues, o sea, soy como la mano derecha, por decirlo así, en ese sentido de lo que me diga lo va a hacer y la verdad es que está muy contento conmigo y yo con él, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo es o sea, el London Shoot Fighter, cómo es a nivel de estructura? Quiero decir, lo podría buscar aquí mm, porque yo recuerdo, evidentemente, ¿no? Lo he visto
varias veces que hay que mandarle un saludo también a Migui, evidentemente, ¿no? Guerreros Canarias. Yo hablé con él en su momento para ver si se quería venir y demás. Me, Yo, me- me dijo que estaba sí, sí, sí. retirado, pero ojalá y algún día de verdad que le venga bien y se viniera, por mí encantado. Pues sí. Pero, y lo he visto también evidentemente en algunos countdown, ¿no? De UFC, con Michael Bisping, si no me equivoco también, Mm. ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero no, ahora mismo no tengo en mente cómo es. O sea, si es muy grande el gimnasio, si, ¿sabes? Porque ¿qué tiene? ¿Habitaciones y demás o qué? No, que va. Por ejemplo, antes tenían un gimnasio que sí tenían, por ejemplo, peluquería, tatuajes, esto, pero claro, de ahí de esa forma el entorno ese fue desenfocando a los peleadores y mi entrenador dice, ¿qué va? Lo vendió, compró el de frente, que era una mierda, tío. ¿Sabes? Literalmente, o sea, una película de Rocky. Y ahí fue cuando fueron todos, ¿no? O sea, todos los peleadores de aquí llegaron a ese gimnasio. Y si tú ves sin pintar, sin nada, frío, esto, sin nada, solamente entrenar y pelear, ¿sabes? Y eso, quieras o no, pues ese ambiente te hace creer, te hace como más peleador, ¿me entiendes? O sea, que te da igual si hay agua caliente o agua fría, ¿me entiendes? Entonces ya después de ese nos cambiamos y ahora es un poco pequeño, está bien, pero no tiene esa, ¿cómo decirlo? Eso, Comodidades. comodidad. O sea, no hay habitaciones. Yo duermo en la sala del fisio, que por ejemplo por el día se hace masaje. El fisio está ahí, trabaja. Por la noche yo muevo la cama esa del fisio, pongo mi colchón que está afuera, pongo un par de mantas y duermo ahí. Y ahora mismo, por ejemplo, es bajo tierra, ¿no? O sea, Ujú. y no hay ventanas. O sea, un calor increíble ahora en el verano, todo sudando, eso es una sauna nada más entrar. Y no hay agua caliente tampoco, o sea, agua fría. En invierno, pues agua fría y ahora en calor, en verano, el agua fría viene súper bien, pero ¿qué va? O sea, que no le importa eso. Y la gente que le importa eso, pues no va a llegar, sabe que no está dispuesto a arriesgar todo, o sea, ¿me entiendes? O sea, eso te hace de una manera de que te da igual todo, que estás enfocado en un objetivo y que te da igual si hay agua caliente o no, ¿me entiendes? O sea, El objetivo está por encima de todo por lo ejemplo, demás. yo estaba por encima y siempre y al final y al cabo te acostumbras, te da igual, o sea, estás ahí a lo que estás, vas a llegar y eso, o sea, y yo viviendo ahí, pues, más enfocado todavía, ¿me entiendes? O sea, ¿Tú sientes que tu situación es diferente a la de otros muchos que no viven allí? y yo creo que sí, porque En cuanto a yo, eso mismo, el foco, ¿no? Es decir, los sí, sacrificios, bro. claro, pero claro, o sea, por ejemplo, la gente que vive ahí en Londres y tiene su familia, pues claro que no vivirá en el gimnasio y demás, ¿no? O sea, vuelve atrás, tiene su casa, tiene su madre, le dan de comer, los ayudan, esto, tienen coches, ¿sabes? O sea, tienen facilidades, ¿no? Yo si tuviera mi familia ahí también, pues mi coche, esto, como si estuviera en Tenerife ahí, pues sería de puta madre, ¿no? Pero claro, no todo el mundo, yo creo que no a todo el mundo le diría, mira, quédate aquí. O sea, yo creo que me lo gané poco a poco con mi carácter o mi personalidad y él conociéndome. Y eso porque no creo que dejarían a cualquiera viviendo ahí, ¿me entiendes? O sea, hay Sí, que ganárselo, o sea, al final no es solo el sacrificio, sino también la confianza que tienes sí, claro. para poder estar allí, ¿no? Evidentemente. Y, y un poco ahora empiezas a ver, digamos, la luz en tu carrera deportiva, en las MMA, como para que esa situación vaya cambiando. Eh, sí, yo creo que ahora podría decir que estamos empezando a ver la luz, o sea, poco a poco van todas las cosas encaminadas. Pero como yo digo, tienes que crear una base, ¿me entiendes? Una base fuerte, si quieres llegar fuerte, alto, ¿me entiendes? O sea, y yo creo que ya pasé todo ese proceso de crear, de entrenar, de estar ahí, de sacrificio. Entonces ahora poco a poco con todo ese esfuerzo se van a ir viendo los frutos, ¿no? Y y claro, o sea, yo creo que poco a poco ahora con lo de WoW en España también, que yo siempre he peleado fuera, y con lo de WoW entonces también le está dando un poco más panorámico, Sí, más nacional, visibilidad, más más visibilidad, visibilidad. más visibilidad nacional y todo lo demás, entonces a mí me conviene, o sea, me crié aquí, o sea, yo soy español, entonces, y pelear aquí en casa, que te vayan a ver a la familia y todo eso es diferente, ¿sabes?
¿Cómo es el tema de WoW? Si se puede decir a nivel de contrato, me refiero de cuántas peleas te quedan, si tienes más firmadas, Mm. si estás hablando de una próxima fecha, etcétera. Nosotros, por ejemplo, con mi gimnasio y mi entrenador, cuadramos hacer eh, por pelea, o sea, contrato por pelea. Por pelea. Sí, sí. Vale. O sea, que la última que hiciste, WoW 19, Alicante, Mm. ¿no? Eras la coestelar, si no me equivoco. Sí, pero pelea en main card. Sí, claro, Cuando claro, se claro. cayó la última, sí. Claro, se cayó la de Eduardo Riego, ¿no? Mm, Y estuviste, o sea, la bajaron porque no mm. estaba él y ya te quedaste en el main card. Em, Solo firmas esa pelea. Sí, claro. Y Sí. entonces ahora estás en negociaciones o no para una siguiente. Sí, claro, o sea, ellos están interesados, yo estoy interesado, entonces sí, estamos entre ellos, mi entrenador y ellos estamos hablando para hacer un combate lo antes posible. No tengo fecha todavía, pero van a ser una en septiembre, una en octubre, entonces tienen fecha todos los meses, entonces cuando se cuadre el rival, donde sea y todo lo demás, pues se firma otra vez y ya está. ¿Te gustaría, te gustaría hacer una, o sea, estaría brutal, porque creo que, y eso te lo comenté yo antes, ¿no? La cantidad de peleadores canarios que están en WoW y que hacen un papel brutal en la compañía. Aquí ha estado, te lo comenté, Echer Sosa, el que no lo haya visto y esté por aquí todavía en el podcast, vaya y revisítelo. Si me acuerdo, voy a apuntar aquí el tiempo para ponerlo por ahí en las tarjetas y que puedan revisitar el podcast con Echer. Al final, Echer Sosa ahora mismo es la cara de WoW, Es la cara de Wolf. literalmente. Y ahora, pues acaba de anunciarse que Seven Ruiz va a estar también como estelar. No recuerdo dónde era, Marbella, creo. Sí, Creo que es Málaga, sí. Marbella. Va a estar también otro peleador canario. Estás tú por ahí, que tienes ahí, pues eso, ¿no? Chileno, canario, ¿no? Evidentemente español, ¿no? Pero digo de las islas muchísimos más que hay que están despuntando la compañía. ¿Te gustaría, o sea, te imaginas un combate, digamos, Tenerife o Gran Canaria? Porque esos cabrones de Las Palmas nos ganan seguro, ¿sabes? Seguro que al final irían para allá. Las MMA guste o no guste, siempre fueron pioneros allá. Y pudiera ser que a lo mejor fuera allá una fecha, pero una fecha en Canarias, en WoW, aquí en Canarias. Sí, claro, o sea, yo estaría encantado, o sea, WoW aquí en Canarias se llenaría. Yo creo que hay mucha afición por las luchas aquí. Y claro, como tú dices, hay muchos canarios y yo creo que llenaríamos eso donde sea, sea en Tenerife o en Gran Canaria. Estamos ahí en una hora con un barco, entonces estaría súper bien. La verdad es que Eche podría hacer su defensa ahí, yo podría hacer mi pelea por el cinturón también ahí, entonces yo creo que sí. Yo creo que van a llegar aquí y va a ser espectacular. O sea, voy a estar ahí sin duda. Sí. Te ves peleando por el cinturón de WoW, lo tengo por aquí apuntado, ¿eh? No es que tú lo dijeras, la Mm. verdad que pero estuvo bueno Sí, claro que porque sí, o sea, como yo dije, o sea, objetivo, desafío que te hagan llegar a subir al siguiente nivel, siempre lo voy a coger. Y ese es el campeón, o sea, ser campeón de la compañía de Ilia Topuria ahora mismo, pues es un buen paso, ¿no? Entonces, lo que teníamos pensado hacer quizás es hacer un combate más y después el combate, el cinturón. Sería lo ideal, ¿me entiendes? Porque mucha gente aún no me conoce, a lo mejor luchar con alguien más que se merezca el cinturón o lo que sea. Entonces, algo se le ocurre, o sea, no tengo ni idea, la verdad. O sea, sé que están hablando o van a hablar, pero sí, claro, o sea, ser la idea campeón. sería, como bien dices, ¿no? Un combate, Después cinturón. cinturón UFC. y qué es lo después. UFC. UFC. Esto lo he hablado, al final piensa, ¿no? Yo A ver, hablo aquí, no sé, creo que de deportes de contacto, que es lo que queda. No sé, habrán como 21, 22 episodios, ¿no? Pero al final, pues también he entrenado pues años, jiu-jitsu y demás, y he tocado diferentes deportes de contacto y diferentes disciplinas, y he estado de comentarista probablemente en el evento más, de los más top que hay en España, Fight to One aquí, y conozco mucha gente, ¿no? De todo esto. Entonces he hablado con mucha gente, ¿no? De deportes de contacto, con muchos peleadores y demás. Parece a veces, ¿no? Que solo hay un camino y es el UFC. Y la realidad es que después hay otras tantas compañías
como One Championship, Mm, también me flipa por la variedad, por incluso hasta las transiciones, quizás los de MMA no tanto, ¿no? Pero Muay Thai, K1, ¿sabes? O sea, tienes como muchas variaciones ahí de poder competir por diferentes cinturones, ujú. por estar en más eventos, PFL, entrar en uno de los campeonatos donde se ven por diferentes circunstancias, pues no ha llegado a disputarlo y demás, por eso seguramente para lo mejor este movimiento hacia un lado en su carrera. No diría que es hacia atrás, realmente de verdad creo que WoW hoy por hoy está al nivel más top mundial de las compañías, evidentemente, por debajo de las dos, tres gigantes del Sí, mundo, claro, sí, ¿no? sí, Eh, totalmente de acuerdo. creo que ya con lo de Ilia Topuria, con su crecimiento a nivel de carrera, con su exposición en los medios, con cómo han hecho las cosas, marcas como Venom, UFC Fight Pass, o sea, todo lo que ha ido pasando alrededor, que evidentemente habrá un trabajo detrás, desde el Bala y todo eso, ¿no? Increíble. Eh, creo que o sea, no se menospreciaría con ninguna otra compañía nivel nacional, digamos, ¿no? Eh, Y de internacional, que se traen gente de todos lados, ya ¿sabes? están De trayendo, sí, Brasil, México. Por ejemplo, mi rival era de México y era campeón de México en Budo Sendo, que también que es de UFC Fight Pass claro, también. O claro, sea, claro. entonces a nivel internacional también están llegando y el trato, porque yo he estado pues, también, he estado en Bellator con los chicos de mi gimnasio, he estado ahí en PFL también con el chico del gimnasio y veo el trato que hay y claro, o sea, el hotel, todo eso, y WoW lo está haciendo igual, o sea, igual que ellos, o sea, solamente le falta un añito o 2 añitos más para que se hagan más conocidos, pero también los combates que están haciendo son bastante buenos, o sea, Y además también jugando mucho a nivel mediático, ¿no? Lo de, por ejemplo, Echer contra Yaman, ¿no? sí, claro, Quiero eso decir, fue, ¿tendría el nivel Yaman o no? Pues quizás la experiencia se vio, ¿no? Que probablemente no. claro, pero esa es, Ayer creo que está a otro nivel y bueno, se demostró, ¿no? Evidentemente, yo lo creía desde antes. Pero la realidad es que buscó como UFC sumar también sí, en claro, cartelera, en vender, en que la gente quiera verlo. sí, yo creo que el combate ese fue que la gente quería verlo, ¿me entiendes? Y Yamal también lo pidió, o sea, si lo pide y la gente lo quiere, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Sí, claro. Exacto. Volviendo a la pregunta un poco, que nos enredamos con eso. ¿Por qué parece que solo existe la UFC, tío? ¿Para ti solo existe ese camino? ¿O realmente estarías Ah, abierto a otras compañías después de estos dos combates, digamos, no, yo creo que, por ejemplo, en PFL podríamos haber estado ya, pero es que me preguntaron mi entrenador, si ¿qué quieres? ¿UFC o PFL? Porque si quieres, podemos conseguir una pelea aquí, torneo. Yo definitivamente dije UFC. Yo creo que tiene más reconocimiento a nivel mundial y tiene muchísimas cosas más que te van a hacer crecer como deportista, ¿entiendes? PFL todavía le falta mucho trabajo en eso. eh, no sé, yo creo que más. O sea, que hasta cierto punto tú rechazaste hacer una carrera en Sí, PFL. sí, claro, porque claro, te hacen contrato ahí de varias peleas y claro, eso te va a ir alejando del camino, es el camino opuesto, es otra compañía. Entonces yo dije, mira, pues peleó en Francia, Italia, lo que sea, donde sea, Londres, en España ahora, que estoy súper contento por pelear en mi tierra. Y hasta que llegue el UFC, que, por ejemplo, estar ahí, estar en tu videojuego, estar, ¿sabes? Eso cambia muchas cosas, ¿me entiendes? Que paguen más, que paguen menos, depende de cada uno, o sea, de cómo te vendas o el estilo de pelea que tengas y todo lo demás, pero eso depende de ti. O sea, hay gente que dice, no, en PFL pagan más, tal, pero bueno, o sea, cada uno Sí. enfoca lo que quiere, ¿me entiendes? O sea, Y que al final es como todo, ¿no? Es como los futbolistas, ¿no? ¿No? Cobra esto al año, ya, ya. Pero por el equipo. Luego las marcas sí, le le pagan paga aparte, ¿sabes? tanto. Quiero decir, si tú estás en UFC y tienes tantos ojos puestos encima de ti Sí, claro. y haces las cosas bien, no solo que entres en pay-per-views y ganes más, sino que además es más fácil que las marcas entren. Claro, sí, En la patrocinio. gran plataforma, guste o no Sí, guste, sí, ¿sabes? claro. Y la gente, por ejemplo, todo el mundo sabe UFC, o sea, a que no sabe aparte de eso. O sea. Si tú dices MMA, va a decir UFC, no va a decir PFL. Entonces, la gente va a tener más ayuda, va a tener más oportunidades, más cositas. O sea, por ejemplo, patrocinio, yo creo que ahí estaría más interesado en patrocinarte o no. Y eso, o sea,
La verdad es que es el videojuego también que llama mucho la atención. Y eso, quieras o no, sé que va a quedar en la historia, ¿no? O Y sea, son sí, los claro, son los pioneros, ¿sabes? O pioneros sea, no hay y más. sí, sí. Hay Entonces, que reconocer las cosas, ¿sabes? si esa es la más, ahí quiero estar yo, o sea, ¿me entiendes? Mm. Entonces, Mira, Yaman pidió a Echer. ¿Tú te ves pidiendo algún rival para WoW? no, no, yo aquí mentira, o sea. Yo creo que el campeón, tarde o temprano, si él sigue, porque no se sabe si va a seguir o no. También, por ejemplo, mi entrenador fue entrenador del entrenador de Magreo, ¿me entiendes? O sea, mi entrenador le daba clases y ellos saben sobre mucho el nombre de Shoot Fighters, ¿no? Entonces, claro, ya es otra cosa que haces en el combate o lo demás. Entonces, eh, yo, ¿a quién llamaría? No sé. Que ellos me llamen a mí. Yo creo que me van a llamar ellos a mí. Yo soy un peleador peligroso, entonces va a ser complicado, ¿no? Pero yo no me enfoco en eso. O sea, yo me enfoco Que en te den pelear. el O sea, rival, la que fecha, me den fecha y ya está. Yo tengo y entreno. enfocarte en lo que al final, guste o no guste, en tu caso especialmente, Mm, has estado enfocado los últimos 8 años de tu vida, que es en entrenar, brother. Las sí, cosas claro, como sí, son. sí. Yo dejé todo para entrenar, así que. Las cosas como son, ¿sabes? Porque todo Entonces, el mundo hace sacrificios, ¿no? Como te decía yo antes. yo Pero hay llamaría. niveles, ¿no? De sacrificios. Sí, si hay que llamar a uno, yo creo que sería el número uno ahora mismo, que es Ilia Tupuria. A ver si lo llamaría. Pero claro, o sea, otra liga, otro nivel. Entonces, si me dice ahora mismo, pelea contra que tú quieras, o sea, si me haces esa pregunta, yo diría, yo creo que es uno de los mejores y siempre quiero pelear con los mejores, ¿me entiendes? O sea, creo que todo el mundo le gustaría desafiarse, o sea, probarse, o sea, tener esa experiencia con el mejor del mundo. O sea, yo creo que sería, Hoy por hoy, sin duda, es el mejor del mundo, Ilia. sí, claro. O sea, y tener la oportunidad de competir o entrenar, pues eso hace mucho, ¿sabes? Al final es el camino, estás en el camino, ¿no? Sí, claro, o sea, eso, estar rodeado o estar con así, te hace estar en el camino correcto, o sea, y ahí son todas cuestas, o sea, todo cuesta más, o sea, todo es más duro, pero significa que vas en el buen camino. Hay un tema a nivel, no estoy seguro, pero es un rollo filosófico y tal, ¿no? Que es que subes, o sea, no sé de qué filosofía viene, si es más antigua, si es más de estoicismo, no es, no recuerdo bien, pero es de cimas, ¿no? De que no llegas a un objetivo, sino que alcanzas una cima. Quiero decir, en la cima cuando llegas suele estar plano y ahí entonces baja por la siguiente cima. No siempre es cuesta, es subir escalones, Ujú. ¿sabes? Y como bien dices, creo que es el punto, ¿no? Que estás en eso y que en general todas las carreras, pero en este caso los deportes de contacto, se trata de eso, de ir subiendo escalones con los rivales, contigo mismo y que se te vaya dando. Yo creo que estás en el camino, mano, y está claro que has hecho unos sacrificios bastante grandes para llegar aquí y que quizás ahora todo esto de WoW, como decíamos, ¿no? Es un punto de inflexión en tu carrera. Creo que sí, tío. Sí, yo creo que, por ejemplo, de todos los sacrificios que he hecho, todavía no han pagado, pero poco a poco van a ir saliendo los beneficios, ¿no? Y la verdad es que contento con ellos, o sea, no puedo esperar, estoy impaciente con todos los resultados, con todo el trabajo hecho que yo sé. Y estoy impaciente ya de ver los resultados, pero seguimos enfocados, trabajando duro y yo sé que eso va a llegar, ¿sabes? Y de volver a demostrarlo porque en breve, con seguridad antes de que acabe el año, te vemos otra vez subido Sí. y a sumar victorias, hermano. Sí, claro. Ahora mismo estoy recuperándome los dos dedos, que parece una tontería, pero no puedo cerrar la mano todavía. Entonces eso me impide un poco, pero siempre preparando ya para el siguiente y cuando quieran llamarme estoy ahí y demostrar una vez más por qué puedo estar en el UFC y ganarle a mucha gente, ¿no? Antes de terminar, ¿por qué lo de Scarface, brother? O sea, ¿de dónde vienen esas Ojo. marcas, digamos? Porque, ¿sabes la historia de José Aldo? O Sí. sea, ¿sabes de dónde viene la de José No, Aldo? eso no. Pues te la voy a decir igual, espero que lo veas ahí en el Sí. Instagram Ah, lo tienes ahí, lo voy a, no la he subido, la subo creo que mañana o pasado, en un short cortito de 30 segundos y probablemente esto salga después, así que ya lo habrán visto,
Pero José Aldo es porque, ¿no? A pesar de que pudiéramos pensar en una favela, ¿no? En Brasil, realmente fue cuando era un bebé, literal, y su hermana era una niña pequeña, en una parrilla tipo, ¿no? Barbacoa, ¿no? Barbacoa. Digamos. Ella tropieza y le cae a él en la cara. Y le deja una Ah, marca que, como dije yo en el reel, una marca que junto a sus low kicks brutales lo han convertido, lo convirtieron, ¿no? En uno de los peleadores más temidos del planeta, ¿no? Sin duda. ¿La tuya por qué fue, brother? por los sparring, hermano. Por los sparring, o sea, todas mis cicatrices, la mayoría de ellas pasan en el gimnasio. Y eso, y poco a poco siempre tenía una más, después a las 2 semanas otra más, entonces me hice Scar, o sea, lleno de cicatrices. Y ahí me dijeron Scarface, entonces dije, mira, pues voy a cambiar porque tenía otro así como de Dragon Ball, que era el Saiyajin antes. eh, y yo creo que Scarface me lo pusieron ellos también, más reconocido, Le da más personalidad, más es más personalidad, único. más único también y es porque mi cara está llena de cicatrices, ¿no? ¿Y por qué está Pero ahí? sí, no sé, ¿eh? No, no, digo, ¿y por qué? Porque se Sí, ve, sí, claro, o sí, sí, sea... claro. Entonces veo a un chico con un montón de escaras, ese café. Hermano, por ir terminando, siempre hago una última pregunta. Espero que hayas estado cómodo. Creo que Sí, hemos claro. hablado de Sí, todo, sí. brother. Y siempre lo que dejo es este papelito con su debida promo, siempre lo digo, o sea, por amor a la persona que está detrás de todo esto, que además lo hace con todo, con mucho empeño y que además, sin ningún tipo de duda, los resultados lo avalan. Opo Víctor quiere ser funcionario, si no, te vas a Londres, búscate la vida, mano, y de peleador. Ahí tienes, la prueba está de que probablemente, como este señor de aquí, puedas conseguirlo. Vas a tener que sacrificarte bastante. Si no, oye, porque si quieres ser funcionario, ponte a estudiar, hermano, que te puede ir bien, ¿sabes? En la vida también. Y ya fuera broma con esto por ahí. Sí te voy a dejar este papelito, te voy a dejar un boli, me escribes tú una pregunta a mí. No las leo nunca, no las he leído desde la primera. Tengo 20 y pico preguntas acumuladas. Echer Sosa, Presa, Nauce Trujillo, Loren. O Sí. sea, tengo montones ¿Para qué te la hago entonces? por ahí para ver si algún día en la vida La vas se a da leer. que la lea, ¿vale? Vale. Y la revisite. Una vez que tú vayas escribiendo esta, te lo dejo por aquí. Ahí estamos con la preguntita del millón y tal. Sí, ojalá ahí estuviera el millón, ¿no? Mira, ¿De, mano, de qué color es tu Bugatti voy a poner? pon la que tú quieras, no tiene por qué ser, puede ser más de vacilón, puede ser más seria, puede ser de lo que a ti te dé la gana, de verdad que sí. Y ahora desde que la tengas, te voy a hacer yo la última pregunta que le hago a todo el mundo. Y digamos que en tu caso, pues yo creo que habría que orientarla a ese momento, ¿no? Digamos donde ponme tu nombre para acordarme que eres tú, ponlo por fuera, si quieres. Aquí, Donde quieras por bueno, fuera, aquí, si no. Y listo. te la firmo aquí. Venga, ahí estamos. Guarda el papelito este. Sí, 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 no, ese papelito, bueno, y cuando tengas las guantillas UFC para la segunda o tercera peleita, coño, unas me puedes traer para poner aquí firmaditas, ¿no? Sí, claro. Y ahí Siempre me la, las piden, siempre me las piden, ¿verdad? Mis amigos siempre me piden las guantillas. Venga, todo. Pero sí, claro que sí. Yo te pedí una ya también. Al final, como decía antes, ¿no? Now, que se lo agradezco mucho, Nauce Trujillo, peleador de One Championship, o sea, campeón del mundo de Muay Thai, máquina, muchas peleas atrás, Referente aquí en Canarias. diferente. En Canarias y a nivel nacional, ¿no? Creo que ha hecho cosas que muy pocos a nivel de Muay Thai, ¿sabes? Y además como persona, el tío es un jodido crack. Now me va a traer sus guantillas. Le hablé el otro día, se lo comenté. Y le dije, oye, voy a ver si compro unas guantillas de One Champions y me las firmas y las ponemos por ahí por el estudio. Que creo que estas, sinceramente, no soy nadie, pero no voy a poner la marca de nadie aquí. El día que alguna marca quiera estar, bienvenido sea. Pero de gratis no voy a poner a nadie. Es mi espacio. Yo he invertido aquí. Prefiero no poner a Sí, nadie. Te claro, lo digo sí, así sí, de sí. claro. En serio, brother. El agua, mira, ahí tienen agua. Pongo el plano abierto. Brother, No, te iba a decir. alguna de estas aguas en Canarias, oye, pues No, claro. contacten y las ponemos, lo ponemos. Deporte de contacto, están creciendo. En Canarias soy yo porque no hay más nadie. Así que aprovechen el tirón en el podcast y todos los formatos nuevos que se vienen, que quizás pues
vayan, vayan cada vez más, no solo creciendo en Canarias, sino, como te comentaba, ¿no? Los Eso, formatos que hablan de gente quizás más grande que yo, evidentemente, y de los deportes de contacto en general, ¿no? Así que ahí estamos. Y Nau me comentó que no, que él me traía unas guantillas de las claro. que ha utilizado en Champions, así que cuento contigo para que me traiga una algún día de UFC. La última pregunta para ti, bro, que siempre hago la misma, ¿vale? Si estuvieras en una isla perdida con el Isai Villamur, que quizás el que tomó la decisión y se vio en ese primer día, ¿no? En el aeropuerto, durmiendo en un sofá, al final, quieras que no, recibiendo y dando golpes, con la factura que eso pasa a nivel físico y a nivel mental en Londres, dejando pues a tu madre, a tu familia aquí en Canarias, ¿no? Si estuvieras con ese chico, hoy por hoy, en una isla perdida, tú y él solo, ¿qué le dirías? Le daría las gracias. Las gracias de ser tan valiente, de poder tomar ese riesgo y salir a luchar por su sueño y le diría que lo conseguimos, que valió la pena todo lo que hizo y que le estaría agradecido, sin duda. Qué grande, man. Brutal respuesta. Brutal respuesta. Se nota que Porque sale vamos, de... se, A se llorar, va a a salir llorar. lagrimitas, pero, Papi, porque salen del alma pero esas yo creo respuestas. que Porque le son de diría eso. verdad. Bueno, Porque son respuestas de verdad, hermano. Y porque todo el que escuche este podcast y sepa de tu historia sabe que hay sacrificios atrás. Como dije, por no repetirme, todos hacemos, todos tenemos responsabilidades, todos, eso mismo, ¿no? y Sacrificamos por un ejemplo, sueño. todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. Entonces, a pesar de todo eso, tienes que decidir qué hacer y dejarte de ser víctima del sistema también, o sea, víctima en general, o sea, decir, y salir a luchar, hermano. O sea, yo creo que todo es posible y espero inspirar a mucha gente de que si se ven estancados o si realmente quieren algo, que vayan y luchen, ¿sabes? Que cuando sean mayores, si lo consiguieron, van a estar súper orgullosos. Y si no lo consiguieron, por lo menos haberlo dado todo, ¿no? Dar cada segundo por ese sueño. Y yo creo que si das cada segundo por ese sueño, realmente lo consigues. O sea, aquí es una carrera de resistencia, ¿no? O sea, llegan los que no se rinden. Y claramente los que se rinden, pues si hubieran seguido un poquito más, quizás lo hubieran conseguido. O sea, la vuelta del mundo da muchas, el mundo da muchas vueltas y nunca se sabe cuándo va a pasar o en dónde. Pero si nos rendimos, seguramente nunca pasará, ¿me entiendes? O sea, hay que seguir hasta conseguirlo, ¿sabes? Tener un Sí. propósito. Que la creatividad te coja trabajando, ¿no? Al final. Exacto, Es la sí, sí, idea. Es la idea. exactamente, sí. Esa es la frase. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, que lo hayamos cuadrado en este lapso de varios días que has estado aquí. Sí. La verdad que un detalle por tu parte también, lo habíamos hablado previamente para cuando lo pudiéramos hacer en persona y un detalle que te acordaras que estuviéramos aquí y compartiéramos tu historia de las MMA, de todo lo que se viene, del futuro, de cómo están las cosas en la actualidad, ¿no? El comienzo, más bien, porque todavía queda mucho, o sea. Sí, no, no, de las MMA al final, exacto, el comienzo de tu historia hasta el día de hoy, pero sobre todo también eso, ¿no? Un poco de los deportes de contacto en general, que es como me gusta tratar a mí los podcasts, ¿no? Hablar de la persona y a través de la persona, creo que te lo dije, hablar del deporte también, ¿no? Entonces, agradecerte muchísimo que te hayas venido. Mi gente, suscríbanse, cabrones, que lo ven, coño, lo ven un par de miles y no tenemos esos suscriptores, así que suscríbanse ahí, apoyen que al final quieras que no, de alguna manera te puedo asegurar que no lo es todo en mi vida, pero de alguna manera este también es mi sueño. Entonces, pues aquí seguiré luchándolo. Cham. A ver si Yo creo que. apoyan y cuesta un poquito menos, cabrones. No, yo creo Eh, que vas bastante bien. De aquí agradecer también por invitarme. Y que sigas así, que si es tu sueño, tu objetivo, poco a poco vas a encontrar el camino para hacerlo realidad y si te rindes, pues seguramente no lo vas a conseguir nunca, pero no te rindas, man. Dale para adelante. Dale para adelante. Que sí, que sí te ha hecho y te agradezco las palabras también. Sigan
a Isai Villamur en todas las redes sociales. Pongo por ahí todos sus links y demás de las redes, como siempre, y a mí, Sergio La Isla, en todas las redes.